Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan el día de hoy a esta sesión y a todas las personas que de forma virtual siguen estos trabajos legislativos, tengan todos ustedes un buen día. Honorable Asamblea. El que suscribe, diputado Vladimir Zainos Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera y segunda, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, a efecto de crear la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. Por años ha existido la práctica de la tortura en México y el mundo entero. Sin embargo, los mecanismos y normas nacionales e internacionales que buscan su erradicación le han asignado diversas definiciones a esta práctica inhumana, ya que sería imposible enunciar de manera exhaustiva todas las formas posibles de tortura y malos tratos. No obstante lo anterior, en forma general, la tortura se puede definir como todo acto que atenta contra la integridad física, psíquica y moral, que se infringe intencionalmente a una persona por medio de sufrimientos, dolores, penas y trato cruel, inhumano o degradante que menoscaba la dignidad humana de la persona. Indudablemente, la lucha contra la tortura ha sido histórica en México. No obstante, en pleno siglo XXI no se ha logrado su erradicación de todas sus formas o modalidades, y en diversas latitudes, resultando indispensable sumar mayores esfuerzos y concientizar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y a toda la población acerca de su prohibición absoluta, porque toda persona tiene derecho a un trato digno y humano. La tortura y su regulación en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano. Para entender congruentemente el tema de la tortura, así como su trascendencia en la sociedad y la importancia de establecer mecanismos para su erradicación, inicialmente debemos extraer los elementos conceptuales que definen la tortura, examinando las definiciones que aportan los instrumentos legales nacionales e internacionales. En primer lugar, los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1 y 25 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y los principios 1, 2 y 6 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o presión de las Naciones Unidas. Coinciden en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a no ser sometidos o torturadas ni a penas o a tratos crueles, inhumanas o degradantes con motivos de la privación de su libertad. Los artículos 1, 2, 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la tortura y otros actos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las Naciones Unidas, señalan la obligación del Estado para impedir todo acto por el cual se infrija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, lo que conlleva la protección de la dignidad, la integridad física y psicológica de la persona. Conforme al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. La protección de este derecho, a través de la prohibición absoluta de la tortura física y psicológica, ha alcanzado el estatus de derecho imperativo u obligatorio internacional.
En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros tribunales internacionales de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Observación General 20, del 10 de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados que puedan ser ocasionados por una multiplicidad de acciones u omisiones, tanto de las autoridades que hagan uso de las potestades públicas o de las autoridades que no se encuentran investidas en ese momento de su cargo público, así como de los actos entre particulares. Lo anterior se traduce en que toda la persona tiene derecho a que sea protegida en su integridad física, psicológica y moral, y no omite de ningún modo que de este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aún cuando estas personas se encuentran bajo la protección del Estado, que actúan con un garante que de quienes por cualquier situación están privadas de la libertad. En consecuencia, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano refuerzan la propuesta de la iniciativa consistente en crear la Fiscalía Especializada de Combate a la Tortura, precisamente porque la omisión en su creación constituye el incumplimiento a dichos mandatos internacionales. La tortura y su regulación en la legislación nacional. El derecho a la integridad personal está reconocido en nuestra legislación nacional y es aquel que tiene toda persona para ser objeto de vulneraciones a su persona, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración del organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves o motivo de injerencia o actividad dolosa o culposa a un tercero. Se encuentra previsto en los artículos 16, párrafo primero, 19, último párrafo y 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer precepto se reconoce que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte, y en los siguientes preceptos queda previsto el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores públicos de salvaguardar la integridad de las personas. Artículo primero constitucional, párrafo quinto, dispone que queda prohibida toda discriminación, motivo por cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por finalidad anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, en los artículos 19, último párrafo, y 20, apartado B, fracción segunda de la Carta Magna, establecen la prohibición de malos tratos y toda incomunicación, intimidación o tortura. El artículo 25 constitucional, en su párrafo primero, establece como uno de los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado garantizar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas, lo que ha sido interpretado por el Poder Judicial de la Federación en la tesis emitida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro dignidad humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los derechos fundamentales. Por su parte, el artículo primero de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puntualiza: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho a toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndole contra cualquier acto de tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el artículo 6, fracción primera de la referencia Ley General, establece que el principio de la dignidad humana se entiende como el respeto inherente a toda persona como condición y base de todos los derechos humanos y de manera específica del derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente al acto ilícito de la tortura. Así, el derecho humano a la integridad personal implica que cualquier persona tiene derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y a ser tratada con dignidad, lo que corrobora con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro derechos a la integridad personal y al trato digno de los detenidos. Están tutelados constitucional y convencionalmente y son exigibles independientemente de las causas que hayan motivado la privación de la libertad. La tortura y su contexto en México. A pesar de los esfuerzos para combatir la tortura que se han visto reflejados en los tratados internacionales que ha asignado el Estado mexicano y en las disposiciones previstas en nuestra legislación nacional ya citadas, los actos de tortura no han sido erradicados, por lo que a efecto de justificar la presente iniciativa, a continuación, haré referencia a datos obtenidos del informe anual de actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 2020, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En el informe aludido se indica que de los datos obtenidos en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulada El combate a la tortura en México, llevada a cabo el 4 de diciembre de 2020 y de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General de la República, el 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía Especializada para Investigar los Delitos de Tortura reporta la siguiente información. 3.942 averiguaciones previas, sistema penal inquisitivo, de las cuales 232 se determinó concluir la investigación por falta de elementos que acreditaran el delito, es decir, se determinó en no ejercer la acción penal y únicamente fueron llevados a juicio 5 expedientes en el periodo comprendido de 2018 a 2020. También se iniciaron 722 carpetas de investigación, sistema penal acusatorio, en el que 107 se decidió no ejercer la acción penal y solo fueron judicializadas en el 2019 y 2 más en 2020. Esto quiere decir que en ambos sistemas penales, menos del 1% de los casos ha sido llevado ante las instancias de justicia competentes, muchos de los cuales tienen que esperar largos años de investigación para poder lograrlo, lo que ha implicado dejar en el desamparo de la justicia a miles de víctimas, negándoles además la posibilidad de acceder a una reparación integral. El Instituto Nacional de Geografía, INEGI, realizó en el 2019 la encuesta nacional de población privada de la libertad en POL. La finalidad fue generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población privada de la libertad de 18 años y más, así como sus características sociodemográficas, socioeconómicas, antecedentes jurídicos penales y sus expectativas de salida. Como panorama general, se tiene que en 2016 el INEGI encuestó a más de 64,000 personas encarceladas en 338 cárceles mexicanas de todo el país. Casi 2 de cada 3, el 64%, reportan algún tipo de violencia física en el momento de la detención, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia. Entre 2016 y 2018, 2.751 personas privadas de la libertad murieron en cárceles federales y estatales. Gracias. Como su observancia de tortura o malos tratos son altamente frecuentes en el proceso penal y constituyen una grave violación del debido proceso, lo que debilita la confiabilidad del sistema penal, ya que la tortura o malos tratos están asociados con confecciones involuntarias, testimonios forzados, y donde cualquier ciudadano puede ser culpable, prácticas a pesar de sus compromisos internacionales adoptadas por el Estado mexicano siguen siendo empleadas como métodos de investigación. El combate a la tortura en el Estado de Tlaxcala. Artículo 19, fracción décima, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala textualmente dispone lo siguiente. Artículo 19. Son derechos humanos los que de forma enunciativa y no limitativa se enlistan. 10. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Conforme a lo transcrito tenemos en Tlaxcala, está reconocido como derecho humano de las personas no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Sin embargo, la revisión exhaustiva de la Constitución local no se advierte la existencia de mecanismos jurídicos procesal que se encamina a materializar dicho derecho. Asimismo, de la revisión de la Ley Orgánica del Instituto del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, no se advierte la existencia de alguna fiscalía especializada de la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La inexistencia de dicha fiscalía tenía amplia relevancia jurídica, pues como ya vimos, históricamente la tortura ha estado presente en diversas épocas de la humanidad, tanto que se reguló, pero posteriormente en la Ilustración se advirtió que esa mala práctica atentaba contra la dignidad y la integridad de las personas, lo que dio lugar a la abolición. Sin embargo, se ha perpetuado como una mala costumbre que se pretende justificar para cumplir los fines de seguridad de un Estado, para obtener la verdad a través de los malos tratos. Asimismo, ya señalé que después de la Segunda Guerra Mundial se avanzó con la configuración de los diversos instrumentos internacionales que han sido asignados por el Estado mexicano y que incluso la legislación nacional prohíbe la tortura. Entonces, si conforme a los motivos hasta aquí expuestos, es obligación del Estado mexicano combatir la tortura a efecto de garantizar el derecho a la integridad de las personas, surge la siguiente interrogante. ¿El Congreso del Estado de Tlaxcala está obligado a crear la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? De existir la obligación, ¿por qué no se ha creado esta o dicha Fiscalía?
Para responderte al planteamiento, en primer lugar, es importante mencionar que en la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Federal dispone que es facultad del Congreso de la Unión expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que dichas leyes contemplarán también la distribución de competencias, las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Partiendo de dicho mandato constitucional, el 26 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expedida por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo primero se establece que esa ley es de observancia general en todo el territorio nacional, que todas las autoridades en el ámbito de su transparencia deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el artículo 2 de la dicha Ley General dispone que, entre otros, tiene por finalidad establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Respecto a la distribución de las competencias, la mencionada Ley General, en sus artículos transitorios, primero, tercero y sexto, dispone, primero, el presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar el marco jurídico de conformidad con lo mismo. 6. La Federación y las entidades federativas contarán con un plazo de 90 días posteriores a la fecha en que el presente decreto entre en vigor para crear y operar sus fiscalías especializadas para la investigación de delitos de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos insuficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente. Las disposiciones transitorias transcritas nos permiten contestar el primer planteamiento formulado. En párrafos anteriores, en el sentido de que el Congreso del Estado de Tlaxcala sí tiene obligación de crear la Fiscalía Especializada mencionada, destacando que para ello contaba con un plazo de 180 días que inició el 27 de junio del 2017, en que entró en vigor en referida Ley General y concluyó el 24 de diciembre del 2017. De acuerdo a la mencionada Ley General, la aludida Fiscalía debe ser creada con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley, la cual contará con Ministerio Público, policías, servicios periciales y técnicos especializados. Estará dotada de los recursos humanos, financieros y materiales que se requerirán para su efectiva operación. Obligación que, si bien de conformidad con el artículo 55 de dicha Ley General, es cargado a la institución de la Procuración de Justicia. Lo cierto es que, conforme al artículo tercero transitorio de la mencionada legislación, la obligación de crearla trasciende al Congreso local, al estar obligado a armonizar el marco jurídico del Estado, obligación que se ajusta a las facultades del Poder Legislativo previstas en el artículo 54, fracción segunda y tercera, de la Constitución local, que se refiere a la facultad de esta soberanía de reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado, y a legislar en aquellas materias en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevea facultades que puedan ser ejercidas tanto por las autoridades federales como por las estatales. En tal seguimiento, la Constitución Federal dispone que la facultad del Congreso de la Unión es expedir la Ley General para combatir la tortura, y que esa ley se establecerá la distribución, las competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios. Por tal motivo, el artículo transitorio de la Ley General dispone que corresponde a la legislatura de cada entidad federativa armonizar el marco jurídico. De ahí que la presente iniciativa se encamina a cumplir con un mandato previsto de forma expresa en la Constitución Federal y en la Ley General. Ahora, ya vimos que existe obligación constitucional, convencional y legal para crear la Fiscalía Especializada mencionada. En tal sentido, es factible responder el segundo cuestionamiento planteado en párrafos anteriores, para lo cual, en primer lugar, considero oportuno mencionar que lamentablemente han transcurrido casi 4 años sin crear en Tlaxcala esta Fiscalía, lo que estimo inadmisible, ya que nos han antecedido 2 legislaturas sin que se ha cumplido este mandato. Lo anterior me permito referir porque no se ha creado la Fiscalía mencionada debido a una omisión legislativa de quienes nos precedieron, circunstancia que como legislador no comparto, ya que de conformidad con el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución local, los diputados somos los representantes del pueblo. En tal carácter, considero oportuno promover en esta asamblea la normatividad encaminada a crear la institución que combata la tortura de nuestro Estado para beneficio de la sociedad.
pues ya hemos visto que la tortura es una mala práctica que ha prevalecido en diversas épocas de la humanidad, y mi compromiso como legislador es proponer todas aquellas medidas legislativas que se encaminan a materializar de forma efectiva el derecho a la integridad y dignidad de las personas. En efecto, la creación de la Fiscalía Especializada mencionada anteriormente, la cual debe regular nuestra legislación local, ya que de ese modo cumpliremos los compromisos de convencional y constitucionalmente adquirido el Estado mexicano, y como autoridad legislativa cumpliremos en el ámbito de nuestra competencia, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto o tortura de otros o tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. En tal sentido, se propone que la Fiscalía Especializada tenga las facultades y obligaciones que se refieren en el artículo 59 de la citada Ley General, que son las siguientes. 1. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con los delitos previstos en esta ley. 2. Requerir a las instancias del sector público competentes y del sector privado en los casos que disponga la Ley General de Víctimas, a que se refiere la atención médica, psicológica, jurídica de las personas víctimas de las conductas previstas en esta ley. 3. Requerir la participación de las autoridades en materia de atención de víctimas en términos de las disposiciones aplicables. 4. Ejecutar, supervisar y evaluar el protocolo homologado, así como los protocolos de actuación para la investigación a que se refiere el artículo 60 y 61 de esta ley. 5. Pedir a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para la investigación, persecución previstos en la ley. 6. Decretar las medidas de protección a favor de la vida y la integridad de las víctimas de conformidad con la disposición aplicable. 7. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado por los delitos previstos en esta ley de conformidad con la legislación aplicable. 8. Establecer mecanismos de cooperación con otras autoridades competentes para el intercambio de plataformas de información y para la capacitación continua para dichos efectos. 9. Colaborar con otras autoridades competentes a efectos de sistematizar la información obtenida durante la investigación y promover su intercambio con otras fiscalías especializadas con el fin de fortalecer el seguimiento y control de las conductas delictivas previstas en esta ley y mantener actualizado el registro nacional. 10. Llevar a cabo análisis de contextos y patrones sobre la comisión de delito de tortura con base en los datos del registro nacional y otra información disponible. 11. Ingresar a cualquiera de los lugares de privación de libertad en donde se presuma que se cometió el delito de tortura. 11. Proponer políticas para la prevención de las conductas previstas en esta ley. Y 13. Las demás que dispongan esta ley y otras disposiciones aplicables. Asimismo, me permito destacar que en la Fiscalía Especializada que se propone debe capacitar permanentemente a su personal en los términos establecidos en el artículo 57 de la referida Ley General y cumpliendo con los requisitos para integrar y permanecer en la unidad Fiscalía Especializada, que son los previstos en el artículo 58 de la citada Ley General, que textualmente dispone: 1. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia en la institución respectiva de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública respectivamente. Y 3. Aprobar los cursos de capacitación y actualización que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública según corresponda. Para ingresar al servicio de las Fiscalías Especializadas, los aspirantes asumirán el compromiso de sujetarse en cualquier tiempo de su servicio a la realización de exámenes de control de confianza cuando sean requeridos, mismos que deberán acreditar en el servicio. En tal sentido, la Fiscalía Especializada que propongo deberá conocer en aquellas denuncias en trámite, así como los que se lleguen a presentar relativas a delitos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Iniciativas con posterioridad al 25 de diciembre del 2017, fecha en que feneció el plazo de 180 días para la creación de dicha Fiscalía. No omito mencionar que para lograr el desarrollo efectivo de las atribuciones de la Fiscalía Especializada que propongo, una vez aprobada esta iniciativa, se deberán efectuar los ajustes o ampliaciones presupuestales a efecto de dotarla de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que le competen en términos de la Ley General, pues se trata de una obligación legislativa que ha sido omitida por casi 4 años, de modo tal que la obligación debe ser cumplida sin excepción ni modulaciones. Lo anterior robustece de conformidad a lo establecido por el artículo 10º transitorio de la aludida Ley General, en la que se dispuso que las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de dicha ley.
Lo referido encuentra apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro digital 2022-176 de rubro responsabilidad patrimonial del Estado procede a otorgar el amparo contra la omisión legislativa absoluta de los congresos locales de emitir la ley respectiva con independencia de las supuestas carencias presupuestales para implementar dicha legislación. Finalmente, me permito precisar que es procedente la iniciativa que propongo a efecto de crear la referencia de la Fiscalía Especializada, adicionando y reformando diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, ya que dicha ley es la que actualmente se encuentra vigente en nuestro Estado y que, acorde al artículo primero, tiene por finalidad establecer la organización y funcionamiento de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para el despacho de los asuntos de su competencia en los términos dispuestos por la Constitución Federal y local, y el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales aplicables. En tal sentido, es factible reformar y adicionar la mencionada ley, pues como ya lo dije en el artículo 54, fracción segundo de la Constitución local, establece las facultades del Congreso local de reformar, abrogar, derogar y adicionar las leyes o decretos vigentes en el Estado como en la especie o en la ley referida en el párrafo que antecede. Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 7, 11, primer párrafo y 15. Se adicionan la fracción 17 al artículo 5 y al artículo 19 quinquies, todos de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá: del 1 a 16 quedan igual. 17. Fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Fiscalía especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, la cual cuenta con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos, así como el ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley General de la materia y en esta ley. Artículo 7. La Procuraduría será competente para el despacho de los asuntos mencionados en este capítulo, los cuales podrán ser atendidos por la o el procurador, la o el subprocurador de operaciones, la o el fiscal especializado en el combate a la corrupción, la Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos en la materia de trata de personas, la Fiscalía especializada en personas desaparecidas y no localizadas, la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura o tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, las y los jefes de departamento o de la unidad, las y los agentes del Ministerio Público de Atención Integral, las y los agentes del Ministerio Público de Justicia Alternativa y las y los auxiliares del Ministerio Público, las y los especialistas en la mediación y conciliación, las y los peritos, policía investigadora y demás personas conforme a lo establecido en esta ley, su reglamento, manuales de organización y procedimientos y demás disposiciones legalmente aplicables. Artículo 11. Para el ejercicio de sus facultades, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría se integrará por una subprocuraduría de operaciones, una fiscalía especializada en combate a la corrupción, una fiscalía especializada para la investigación y persecución de los delitos en la materia de trata de personas, una fiscalía especializada en personas desaparecidas y no localizadas, la fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por los departamentos y unidades administrativas siguientes. Artículo 15. La Procuraduría, de conformidad con el presupuesto que se le asigne, contará con la o el procurador o subprocurador de operaciones fiscales especializado en el combate a la corrupción, la fiscalía especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, jefes de departamento, jefes de unidad, agentes del Ministerio Público, auxiliares del Ministerio Público, especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias, policía de investigadora, peritos y demás personal administrativo, técnico o operativo que sea necesario para el ejercicio de
sus funciones, conforme a lo establecido en esta ley, su reglamento, manuales de organización y procedimientos, acuerdos del procurador y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 19, quinquies. La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes está dotada de autonomía técnica y operativa. Ejercerá las facultades y atribuciones que le correspondan en términos de lo establecido por la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se encargará de conocimiento, investigación y persecución de los delitos previstos en dicha ley. A. La Fiscalía Especializada contará con ministerios públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados y estará dotada de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieren para su efectiva operación. B. Para ser integrante y permanecer en la Fiscalía Especializada, será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 58 de la Ley General de la materia. Requisitos que también deberán ser cubiertos por quien funja como titular de la Fiscalía Especializada, que será nombrado por él o el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y deberá tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación y una antigüedad mínima de 5 años con título profesional de licenciado en Derecho. C. La Fiscalía Especializada de la Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tendrán en términos de la Ley General en la materia las obligaciones y facultades siguientes. 1. Iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos delictivos relacionados con los delitos previstos en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. Requerir a las instancias del sector público competentes y del sector privado, en los casos que disponga la Ley General de Víctimas, a que se le brinde atención médica, psicológica y jurídica a las personas víctimas de las conductas previstas en dicha Ley General. 3. Requerir la participación de las autoridades en materia de atención a víctimas en términos de las disposiciones aplicables. 4. Ejecutar, supervisar y evaluar el protocolo homologado, así como los protocolos de actuación y para la investigación a que se refiere los artículos 60 y 61 de la Ley General en la materia. 5. Pedir a las autoridades competentes su colaboración y apoyo para la investigación y la persecución de los delitos en materia de su competencia. 6. Decretar las medidas de protección a favor de la vida o la integridad de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable. 7. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado por los delitos previstos en la Ley General de conformidad con la legislación aplicable. 8. Establecer mecanismos de cooperación con otras autoridades competentes para el intercambio de plataformas de información y la capacitación continua de dichos efectos. 9. Colaborar con otras autoridades competentes a efecto de sistematizar la información obtenida durante la investigación y promover su intercambio con otras fiscalías especializadas con el fin de fortalecer el seguimiento y el control de las conductas delictivas previstas en la Ley General y participar en la actualización del Registro Nacional de Delitos de Tortura. 10. Llevar a cabo análisis de contextos y patrones sobre la comisión del delito de tortura con base en los datos del Registro Nacional de Delito de Tortura y otra información disponible. 11. Ingresar a cualquiera de los lugares de la privación de la libertad en donde se presuma que se cometió el delito de tortura. 12. Proponer políticas para la prevención de las conductas previstas en la Ley General de la materia. Y 13. Las que disponga la Ley General en la materia, esta ley y otras disposiciones aplicables. D. Una vez que la Fiscalía Especializada tenga conocimiento de la probable comisión del delito de tortura, además de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá llevar a cabo las acciones establecidas en el artículo 35 de la Ley General en la materia. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Artículo 3. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala deberá efectuar los ajustes o, en su caso, solicitar la ampliación presupuestal que resulte necesario a efecto de dotar de recursos humanos, financieros y materiales a la Fiscalía Especializada de la Investigación de Delitos de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, para el cumplimiento de las facultades y obligaciones que le competen en términos de la Ley General de la materia. Artículo 4. Dentro de un plazo no mayor a 90 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto, la titular de la Procuraduría General de
de Justicia del Estado de Tlaxcala realizará las modificaciones del orden reglamentario y administrativo que resulten necesarios para garantizar la correcta y oportuna ejecución de las funciones a cargo de la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 5. La Fiscalía Especializada en la investigación de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes deberá conocer de aquellas denuncias en trámite, así como las que se lleguen a presentar relativas a delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, iniciadas con posterioridad al 25 de diciembre del 2017, fecha en que feneció el plazo de 180 días para la creación de dicha Fiscalía. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, al primer día del mes de febrero del año 2022. Diputado Vladimir Zaenos Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Es cuanto, presidente.